hear more? Yes. Okay. You see the questions? Are good, the questions? Okay. Yeah, I think they're good. A good start, you know, like for today, and then, yeah. Okay. I am. Okay. Okay. Sometimes when I open the in my other monitor, when the YouTube is open, is an echo. Oh, okay. ¿Traes el iPad, por favor? Ay, no me acuerdo. Ajá. Okay. Because I let me see. Okay. Okay. Oh, did you want me to reply in writing to these questions? Sorry. I need to see them in there. We'll just go slow. Yes. Yes, I here in my iPhone. Ok. Hola a todos los que se van uniendo. Estamos aquí con Marlyna. Vamos a esperar un poquito para un poco más de personas y comenzamos. Ok. Ok. Ana Camargo, hola, ¿cómo estás? ¿Tiene que dar? Okay. Okay. No. I need to share to my other. Yeah. Araceli García, buenas tardes. Saludos desde México. Araceli García say good evening. Is from Mexico. Nice. Yeah. Good evening to everybody. Hola, Pamela. Hola, Pamela. Maribel, Ignacia. Hola. Estamos esperando unos minutitos para que se una la gente. Claudia Godoy. Good. In Spanish, sometimes we say good night. It's different than in English, but good night is like good evening. Okay, yeah. And nice. Claudia Godoy, good night. Adriana Marlyna, from Chile. Oh, beautiful. Yeah, nice. Okay. The world is a small place on Zoom and YouTube. Yes. Dice Marlyna que el mundo es un lugar muy pequeño desde Zoom y YouTube. Irminia, buenas noches. Ahí está. Paola is here. Oh, nice. Hello. Yeah. Hola, Paola. Gracias por estar aquí con nosotros. Ok. Ok. Comenzamos. We are recorded, and YouTube is the people can see the replay and start in this time. Okay. Raquel Oviedo, hola. Okay. Yo quería que conocieran ustedes a Marlyna. Marlyna es una persona que sabe mucho de la metafísica china. Ella tiene muchos años en esta carrera. Les voy a leer su biografía y después voy a hacerle algunas preguntas
que ella nos va a contestar, que ella está muy emocionada de estar aquí con ustedes, las personas que hablamos en español, porque ella tenía muchas ganas de hacer un curso en español. Entonces, vamos a conocerla. El fin de esto es para conocerla un poquito más. Entonces, empezamos a leer su biografía. Una de las cosas que ella siempre dice es mi pasión inspirar, animar y enseñar a las personas lo que sé para construir sus sueños, encontrar la felicidad y la realización en la vida. Are you bio, Marlyna? Okay. Marlyna Los es una experta autora, consultora, oradora y maestra Shui de renombre internacional. Las credenciales de Feng Shui de Marlyna se remontan a principios de los 90. Marlyna es una aprendiz de por vida y ha viajado por el mundo para estudiar con 8 maestros chinos y grandes maestros de Feng Shui diferentes, incluido yo y ya. Fue honrada con el título de maestra en 2006, también con la distinción 3 veces en Feng Shui y estudios avanzados de base con Master y Academy. También Marlyna es experta en aplicaciones avanzadas de Sanhe y San Yuan Feng Shui, que está el Xuan con Feng Shui y Xuan con Dagua, también en I Ching, Chimen Dunya y también en Basi. Marlyna fundó la East West Academy en 2005. Es una escuela dedicada conscientemente al propósito superior, el empoderamiento y el apoyo de las personas para que vivan una mejor vida. Sus clases combinan las enseñanzas clásicas del Feng Shui y la metafísica china junto con la psicología y la sabiduría espiritual y esotérica ancestral. Tiene su sede en Vancouver, Canadá, y es propietaria y consultora principal de Marlyna Consulting Incorporation, y su libro también de Feng Shui, que se llama ¿Ves lo que yo veo?, fue publicado en junio de 2012. ¿Okay? Entonces ella también dice, juntos somos más, ayudándote a vivir una vida significativa y llena de oportunidades, conexión, conocimiento y luz. Okay. Hi, Marlyna. Hi, Adriana. Okay. Sorry, you know your bio, and I just read that, and I try to do some questions for you and translate to Spanish for the people that is with us. Okay. Sounds good. Okay. Entonces vamos a comenzar haciéndole a Marlyna algunas preguntas. Yo quiero aclarar también de que yo no soy experta en traducciones simultáneas. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda para ustedes y si cometo algunos errorcitos o algo, me disculparán, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para todos ustedes, ¿ok? I told the people I am not expert in translation and I try to do the best for me. That's great. Yeah, people have been asking, I've been getting messages for over a year now, please teach in Spanish. And so, it's a bit, this is good. We're here. Ok. Marlyna dice que hay mucha gente que le ha escrito que quiere que ella dé cursos en español, entonces ella por eso también está tratando de hacer esto, de dar sus cursos en español para que todas las personas pues aprendan más de su conocimiento. Entonces empezamos con la primera pregunta, Marlyna. How long have you been in Chinese metaphysics? ¿Cuánto tiempo llevas en la metafísica china? Yeah, a long time. Well, since the early 90s, so almost 30 years. Oh, ok. Dice que lleva muchísimo tiempo, que desde 1990, que lleva más o menos como 30 años en la metafísica china. But I have to say, the first, black hat feng shui was the first 3 years. So I don't know if we really call that so much feng shui. It was around 1995 that I started studying with classical teachers. Ok. Ella me dice que los primeros 3 años estuvo con otro tipo de Feng Shui que le llaman Black Cat.
Black hat, yeah, BTB. Oh, okay. Yeah, so they don't use a compass, and Yes. it's a type of feng shui that's popular in the States. Oh, ok. Sí, que es otro tipo de Feng Shui que creo que muchos de nosotros empezamos con un tipo de Feng Shui diferente y después nos fuimos uniendo también al clásico. Y ella los primeros 3 años estuvo con ese tipo de Feng Shui, pero después de allí empezó a hacerlo con el Feng Shui clásico. Yes, all the people start with this Feng Shui, with other type of or Feng Shui, and we need the classical Feng Shui, and for me, it's the best option. Is the right Feng Shui? Maybe the Yeah. mm-hmm. Well, there were things that didn't make sense to me in the other one, because light is so important, right? And the other one doesn't take into account light. It says here's the wealth corner, and you have to know, you have to have direction and light, in fact. Yes. Ella nos dice que ese Feng Shui trabaja como la luz y con las esquinas, que tal esquina significa tal cosa y no realmente es así. Entonces, el Feng Shui clásico, la verdad, tiene mayor sentido que los otros tipos de Feng Shui. Pero bueno, esta es nuestra opinión, es el Feng Shui que nosotros manejamos y es el Feng Shui que también queremos transmitirles a todos ustedes. ¿Okay? The second question. Besides Chinese metaphysics, do you do other things? Yes. So I studied Western astrology for 10 years in the 80s. So okay. I'm also a Western astrologer and tarot. I've been doing tarot for also since my teens. So many, many years. Marlyna dice que, bueno, la pregunta que yo le hice es, además de la metafísica china, ¿haces alguna otra cosa? Y ella dice que sí, que lleva 10 años con la metafísica occidental y que además lleva bastante tiempo desde que ella era joven utilizando el tarot. ¿Ok? And is this... what is the question? Use the same energies, maybe, both type of metaphysics? You mean Western astrology and Chinese astrology? And Chinese? Okay, so that's a really good question. Western astrology is very good at diagnosis, but not at remedy. Oh, okay. And that frustrated me, because it can tell you, the cycles you're in and about your personality, but it doesn't give you, when I read my first feng shui book, it was like my real feng shui book. It was like, use these elements, understand this season, use these directions. And so you could integrate remedy with diagnosis. Oh, great. Yo le estoy preguntando a Marlyna que si ambas metafísica china con la metafísica occidental más o menos usan las mismas energías. Ella me dice que para ella como que es un complemento. La metafísica china, digamos en Feng Shui, es como ¿cómo se llama? Diagnóstico, es el diagnóstico, y la metafísica occidental es como el remedio. Entonces es como un complemento para ella, porque ella quería saber un poquito más y es de la forma como ella lo usa. It's interested. Great. Okay. También si ustedes tienen algunas preguntas, nos pueden decir por aquí. Al final voy a leer algunas preguntas también, si ustedes quieren algunas preguntas a Marlyna. La pregunta es, has your life changed a lot since you were in that war? La pregunta es, ¿tu vida ha cambiado mucho desde que estás en este mundo? Well, you mean in the world of feng shui, right? Yes. Yeah, absolutely. I never imagined that I could become as prosperous, money, or
how much I could heal my family. Because when I started feng shui, I was just divorced and there was a lot of problems. And over the years, I've seen my the history of addiction and problems in my family get healed. And I think with feng shui, one of the easiest things is to make money. The hardest thing is to heal your family. But I have had success in both. Ok, sí, ella dice que hubo un cambio muy grande en su vida después de que empezó a utilizar el Feng Shui, que el primer cambio que vio fue en la prosperidad y también el segundo cambio que ella vio es en la salud, en curar curar cosas de salud, digamos. Ella dice que cuando comenzó se estaba divorciando, tenía varios problemas y que posteriormente las cosas se fueron arreglando más y que ella piensa que la prosperidad es más fácil de resolver en Feng Shui. Quizás lo saludable, ¿cómo les diré? Las curaciones es un poco más difícil de curar, digamos, con Feng Shui, pero que ambas cosas se pueden hacer con Feng Shui. O sea que para ella sí fue algo muy, un cambio muy, muy grande después de que usar el Feng Shui. Let me just qualify that too. To make money, you have to be prepared to take action too, right? You can't just do an activation and do nothing. You have to be prepared to also work. But if you work hard, you can do everything with feng shui. Yes. Ella está haciendo también una aclaración, está diciendo que es bien importante tomar acción, que el Feng Shui por sí solo no va a hacer cosas. El que tú actives algo, pues sí te va a ayudar, pero si tú no tomas acción, no va a trabajar el Feng Shui como realmente debe de trabajar. Entonces es bien importante que tú tomes acción para poder obtener las cosas que tengan que ver con prosperidad o con dinero. ¿Ok? Eso es very important. Yes. Okay. What is the next question that I have? What is the best thing that has happened to you in this business? Yes, because it's a business for you. It's a business for me too. For people, Feng Shui is a business too. Entonces la pregunta que le estoy haciendo a Marlyna es ¿qué es lo mejor que te ha pasado en este negocio? Porque sabemos que muchas personas, tanto ella como yo o muchas, también hacemos como del Feng Shui un negocio y aparte de que creemos en él, no nada más es por este negocio, es porque también creemos en él. You know, the very best thing is that I get to work with people like yourself. Who want to live better lives. Yes. Right? You get to help people who actually want to do better. And so I get every day to do that with people. And I very consciously in my business work with people who want to help other people as well. Okay. Yes. Marlyna dice que lo mejor que le ha pasado en esto, en Feng Shui, es conocer gente que trata de ayudar a otra gente. O sea que para ella es la cosa más importante que ella ha visto en Feng Shui, o sea que tanto ella ayuda a la gente, pero que ha conocido a mucha gente que quiere ayudar a otra gente y que aparte quiere vivir mejor y que quiere trabajar para vivir mejor. Entonces eso es lo que ella piensa que es importante en este negocio, digamos. O sea que el ayudar a los demás. Okay, great, yes, that's right. Okay. What is your source of inspiration? La pregunta es, ¿cuál es tu fuente de inspiración? You know, actually, I've never been asked that question before, but I don't know if God is the right answer.
But Okay. to me, it is my higher self. It is my source of inspiration is doing the right thing, making the world a better place. It sounds corny, but that really is what I believe. Okay. Marlyna dice que Dios es el que lo inspira, que para ella sus creencias están basadas en Dios y que ella piensa que es de donde toma la inspiración. Ok, yes, I agree. What is the most rewarding job you have done? Esta es otra pregunta que es, ¿cuál es el trabajo más gratificante que has hecho? That's a tough question because, you know, you could say, oh, I helped a businessman, you know, really grow his business. But to me, it's more rewarding when I take a person who is feeling struggling and help them get a job or a career or do better. That's always more rewarding. And so even with my children too, the most rewarding is my sons are in happy relationships. They're going to school. They're leading productive lives. You know, when you can help people, you know, in Batsi, you can see in a chart why people struggle. If you can help people not feel the world is hopeless and take them to a place of hope and action, that's rewarding. Yes. It's a good answer. Marlyna dice que ella no es que al principio quizás siempre comenzamos pensando en que vamos a ser muy prósperos, de que vamos a tener mucho dinero con esto, pero realmente lo que ella ha sido más es que ella ha ayudado a la gente a que ya sea mejor, a que ellos puedan obtener lo que ellos desean, por supuesto con su trabajo. Ella dice que, por ejemplo, en su familia, pues para ella es muy gratificante que sus hijos hayan estudiado una buena carrera y que tengan un buen trabajo. Y, I forgot the other. Yes, de ayudar a la gente a hacer lo que ellos desean hacer y que aparte ella al leer su carta Basi se da cuenta del camino que ellos deben de seguir. Entonces de esa forma con la carta Basi ella ayuda mucho a las personas y o sea que yo he tomado con ella cursos de carta Basi y ella es súper buena para la carta Basi. De verdad, nada más ella es de ver una carta Basi y sabe por dónde está todo. Entonces, es impresionante de verdad toda la experiencia que tiene Marlyna. I told them, you see a Basi chart and you know all of the person and help the people through the Basi chart. And well, you have a lot of experience. Yeah, absolutely. And even, you know, you've taken classes with me. Everything happens for a reason, not right? And so if you can turn it around to see why, what am I supposed to learn? And then give them steps. That's so powerful. Yes. Sí, dice ella que todo pasa por una razón, que cuando tú ves eso, que te puedes dar cuenta del por qué o hacia dónde dirigirte para que eso suceda. Entonces es algo muy poderoso la carta Basi para leerlo. Por supuesto tienes que saber leerla y tienes que tener la experiencia de Marlyna para poder hacerlo. Y la verdad, yo les digo, les recomiendo mucho los cursos de ella porque son muy interesantes. Tienen muchísima información. Okay. The other question that I have, what do you value most in a person? La pregunta es, ¿qué valoras más en una persona? If it was just one word, it would be integrity. Oh, ok. Ella dice que si fuera nada más con una palabra, sería integridad. Yes. Yes, well, when integrity, all of them follow
Yes. Well, and my one teacher, another a teacher who I had, she would say integrity is who you are on the outside is who you are on the inside. Oh, yes. Dice Marlyna que integridad es cuando tú eres de la misma forma como eres afuera, también eres adentro de ti. Entonces, sí, es cierto. Es muy buen aprendizaje. That's right, yes. I like this reflection. And the other questions I have is, what could you say characterize? Yes. Yeah. Characterize you or could be very yours. La pregunta es, ¿qué cosa dirías que te caracteriza o ser muy? Okay. I think what characterizes me from somebody else is I really teach a lot how we are all connected. So you cannot do, no matter what you're doing, you have to bring action to it that helps each other. Okay, yes. Dice Marlyna que lo que la caracteriza a ella es que cuando ella enseña en sus clases debe de estar conectada con las personas. The last thing, can you repeat me? Well, okay, so we're all connected energetically. Like feng shui is about connection. So that's why integrity is so important, because what you do affects me. What I do affects you. So I teach that though, rather than just, it's not about win-lose. It's about win-win. Okay. You know? Because we're all connected. You know? And it's so important to understand that. Yes. Sí, dice Marlyna que para ella es muy, muy importante que todos estemos conectados. O sea, si tú le estás si ella le está enseñando a alguien, la conexión es muy importante, porque si alguien hace algo mal, también todos pierden. Pero si alguien hace algo bueno, todos ganan. Entonces esa conexión para ella es súper, súper importante. Y por supuesto, ella quiere lograr que todos estén conectados de la misma forma para que todos juntos ganemos. Entonces, yes, very, very, well, very. And you know, from the heaven, earth, man, Trinity, yes, yes. 33% is man. Yes. So what we do affects heaven and affects earth. Yes. So it's so important to connect them all. Yes. También dice que para los que saben un poquito de metafísica china, sabemos la trilogía cósmica, que es cielo, tierra y hombre. Entonces, si tú como hombre, dependiendo de las acciones que hagas, esas acciones pueden repercutir tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, si tú haces algo favorable, por supuesto va a repercutir bien en los demás, en la trilogía. Y si tú haces algo que no está bien, también de esa forma va a repercutir. Entonces hay que tratar de estar conectados para poder hacer las cosas bien. Okay, yes. Yes. So that are the questions that I have. But right now, let me see other people have questions. Sure. Okay. Master Paula decía que la primera era sombrero negro, de Black Cat. Es en Spanish, es Feng Shui del sombrero negro, sí que es el Feng Shui que es más tradicional chino, es traditional Chinese Feng Shui. Gracias, Master. Some people try to speak in English too, but after, can you see the comments in English? Oh, okay, later. Yeah, I'm not on YouTube, right? Because I'm on Zoom here, so I can't see it, but I'll see it later. Great. Yes. Sí, dice Marlyna que después va a ver los comentarios. Noé Colombo dice, I study Western astrology too, and it seems like a great definition to differentiate it from China astrology. Yeah. Yeah, you can see in this both Western astrology, you can see if there's marriage problems or children problems, but then what do? You know, or if it's a clash, that type of a thing. Whereas
Batzi and Feng Shui, much more proactive action. Ok. Sí, dice que por ejemplo, puedes con la metafísica, ¿cómo se llama? De western, occidental, tratas de, por ejemplo, arreglar las cosas que de tus hijos o las cosas que pueden, que puedes hacer, pero que también se complementa con la astrología china. Ok, let me see. Astrid said, it's a great honor know you and learned synchronization, learn about your synchronized spirituality and the experience a lot of years and discipline. Sorry. Then I agree. Noé is agree with your response. And the same person, Noé Colombo, is nice to meet and know Marlyna. Yeah, hello. Let me see. Si alguien quiere hacer preguntas a Marlyna, pues aprovechen que la tenemos aquí. Okay. Odalis is an honor. Her escucharlas, her to hear you, and a huge abrazo, ¿cómo es, mami? A huge hug for sweet. you. Nice, thank you. Great, I'll take it. Dice que ella lo recibe, Odalis. Okay, let me see. Okay, if you can add something. Well, I'm excited that we're teaching about 10 gods. Yes. Right? Yes. So you were in my 10 gods class, and if you are a Batsi student and you have good basic knowledge, to understand deeper how your destiny is revealed in a chart is very exciting. So I think it's great that we're teaching, that you're translating my knowledge, and I can be there to answer questions and do that. And so I really encourage people who want to learn more to consider joining us. Ok, sí, Marlyna dice que ella está muy emocionada de empezar la clase de los 10 dioses y las 100 formaciones, y que yo pueda transmitir su conocimiento a las personas que hablan español, que si ustedes saben un poquito de Batsi o quieren aprender mucho más de Batsi, que ella que es un buen curso para que ustedes puedan aprender más y que le gustaría que se unieran a este curso. Yeah. So you can tell them too, you're taking the material I taught and translating it. Yeah. Yes. Ella me va a dar el material, yo lo voy a traducir para ella y para que ustedes lo aprender. Entonces, todo el conocimiento que nosotros vamos a dar en este curso va a ser de la que ha tenido Marlyna durante todos estos años. Entonces, si ustedes quieren aprender un poquito más de esto, pues los invitamos a nuestro curso. Ustedes saben toda la experiencia que tiene ella. Yo tomé curso con ella cuando lo dio en inglés, y la verdad es un curso con mucha información, y esta información, les digo, está basada en la experiencia de Marlyna. Ustedes ya vieron toda la experiencia que ella tiene, platicamos acerca de. Entonces, pues si ustedes quieren aprender un poquito más de ella, de su experiencia, de su espiritualidad, a mí lo que de Marlyna, que no nada más es el Feng Shui, no nada más es la metafísica china. Ustedes escucharon todo lo que ella además de
metafísica occidental, pero también es la espiritualidad que ella refleja, o sea que es una persona muy tranquila, muy espiritual, y es lo que a mí me ha llamado mucho de tomar las clases con ella. Entonces, pues si los invitamos a que se unan a nuestra clase. La verdad, vamos a dar lo mejor de nosotras. Yo voy a tener el honor de traducir el material de ella y de transmitirle el conocimiento en español. Okay, yes, I told the people it's an honor for me transmit your experience in this course, and you have a lot of material, a lot of experience in this course. Sorry. Yeah. So maybe what they can do is send in some questions, and then in 2 weeks we could do this again. Ok. Me dice Marlyna que si ustedes enviarnos preguntas, nosotros vamos a hacer otra reunión así en 2 semanas y vamos a contestarles todas sus preguntas. Ok. Yes, in 2 weeks. Yeah, sounds good. Yeah. Yes, good for me. Entonces, pueden hacer las preguntas en email. Your email is Marlyna at marlynaconsulting.com, or they can post questions on Facebook too in the group, or yes. We'll find them, right? Yeah. Okay. And we can collect them. Ajá. Yeah. Okay. Pueden escribirle por email a marlyna@marlynaconsultant.com, o si no también pueden hacerlo .com, o si no también pueden hacerlo mediante su página de Facebook. Your Facebook page is Marlyna Los Feng Shui Consulting. Page. Es Marlyna Los Feng Shui Consultant. Esa es su página de Facebook. También ahí pueden mandar ustedes las preguntas. Nosotros vamos a recolectarlas y cuando nos volvamos a juntar, pues vamos a tratar de contestarles todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Ok? Let me see. Ok. Ok. One question is, the class is theoric? Do you have examples and questions? Yes. Noé, sí, va a ser una clase nada más teórica. Marlyna da muchos ejemplos. You have a lot of examples. Class. I do, yes. Okay. Yeah, we do. And we could do other examples too, but yes, as we work on that, yeah. Yes, sí, va a ser, no nada más es una clase teórica, va a haber muchos ejemplos y sí, vas a poder hacer preguntas. Las preguntas las va a contestar Marlyna. Yo voy a dar la clase, ¿ok? Al final se van a tomar las preguntas y las preguntas las va a contestar Marlyna. Yo las voy a traducir y para que ella las conteste, ¿ok? O sea que ella va a estar muy presente en la clase, no las voy a estar yo, vamos a estar las dos. Well, and it's more than just learning 10 gods. It's learning how to read what structures in your chart are influencing you. Yes. And which each structure, like direct officer and fire, is completely different than direct officer in metal. So you learn all that. Yes. Sí, ella dice que no nada más es de aprender de los 10 dioses, es ver, por ejemplo, un 10 dios no es lo mismo para Yin que para Ding, o para madera que para fuego, digamos. Entonces, ella nos va a enseñar en cada estructura cómo es que van a actuar cada uno de los 10 dioses. O sea que es algo más avanzado todavía. No nada más son los 10 dioses. La verdad es que es un campo muy extenso, esas 100 formaciones, porque vamos a hablar de cada uno de los 10 dioses, cómo actúa con cada uno de los troncos. Entonces, es muchísima información. Okay. Yes. And let me see. Angélica Matos, ¿dónde puedes agarrar más información de su escuela o clases? Your classes are in your website, yes? Or the classes? Okay. Puedes ir, Angélica, a la página web de Marlyna, que es Marlyna Consultant
marlynaconsulta.com. Se les voy a poner aquí cuál es we'll do a post with your website and Facebook Sure. page. Okay? Great. Thank you. Para que ustedes sepan dónde pueden ver más información. Ella da muchos cursos. Right now you are in a Facebook course. Yeah, I'm Yes? teaching the practitioner course right now. Yeah, online. Yes. It's great. Yes, ella está ahorita enseñando un curso para practicantes de Feng Shui, and you have other in the winter, maybe, no? Yeah, For Feng Shui? no, tentatively November. Yeah, and I only take 10 students at a time, small classes, so that I can work with each of the students. Ella dice que va a tener otro Feng Shui para practicantes de Feng Shui en noviembre, y dice que son clases pequeñas de máximo 10 personas para que the connection, okay? 10 persons, you connect better with them, para que la conexión sea mucho mejor con ellos y aprendan mucho más. La verdad es que ella da mucha información en los cursos de todo su experiencia, y por eso nada más toma 10 personas para transmitirles bien todo el conocimiento. Okay, let me see. ¿Se podría referir? Oh, okay. Yes, one person asked about the 100 formations, and Joana, sí, las 100 formaciones son acerca de los 10 dioses y de los 10 troncos. Entonces, Marlyna nos va a enseñar cómo actúa cada uno de los 10 dioses a cada uno de los 10 troncos. Y si tú ves, son 10 dioses, 10 troncos, entonces 10 por 10 son 100. Son 100 formaciones realmente. No nada más van a ser 10 dioses, van a ser 100 formaciones. ¿Cómo actúa cada uno de los 10 dioses en cada uno de los troncos? Es por eso que son 100 formaciones y es mucha información. Entonces, tú vas a saber cómo actúan. No es lo mismo cómo actúa para una estructura de madera que para una estructura de fuego, para una estructura de metal o una estructura de tierra o de agua. Cada una va a actuar diferente. Entonces, en el curso van a aprender cómo actúa para cada uno. También vas a saber, por ejemplo, cuál es la formación para cada uno de ellos. Vamos a hablar de todo lo que para cada uno de los dioses y cuál es la mejor formación que puedes tener para ese dios, ¿ok? La verdad es que es muchísima información, ¿ok? Darcy Mendoza, delighted to hear you. He's delighted to hear you. And the people ask about the price of the course, and the early bird till August 7th is $500 US. Yeah. Yes. El precio es, si lo compras antes del 7 de agosto, cuesta $500. Van a ser 5 clases. Y cada una de las clases van a durar 3 horas. Y en cada una de esas clases vamos a hablar de 10 dioses. O sea que va a ser una información muy completa. Y además, no nada más de los 10 dioses, también se va a dar como una introducción we have an introduction, the 10 gods, and after that, the 100 formation. Well, it's all interconnected. Yes. It's not clear cut. Remember, through it too, like I teach even through it how to read the strength of a chart. Like how to read the strength of the chart. What are the 10 gods? How the 10 gods are specifically in each element. Yeah. Sí, dice Marlyna que sí, que todo va conectado, o sea que no podemos empezar desde decirte nada más las informaciones, o sea que ella también va a hacer la fortaleza de cada uno de los troncos y que vamos a hablar también de varias cosas, no nada más de los 10 dioses, o sea que va a haber una introducción de cada uno de ellos antes, o sea que les digo, es completo, la verdad es que es muy completo. Entonces te decía, si compras el curso antes
del 7 de agosto, son $500. Después de eso va a subir. También hay una opción en la que puedes hacer 2 pagos, 2 payments in the option. It's all on the website. Yes, you can see all the information in the Marlyna's website. Okay. In Spanish. Yes, perdón, ya estoy hablando en inglés. Puedes ver toda la información, Jenny, en la página de Marlyna. Ahí está toda la información y está en español. Ahí la puedes ver. Es bastante información la que tenemos ahí. Está todo bien explicado. Y si te llegara a quedar alguna duda, también ahí están los correos de cada una de nosotras y puedes escribirnos y nosotros con gusto te aclaramos las dudas. ¿Ok? Ok. I think no more questions. Yeah. So tell them though, we'll do this every 2 weeks for a couple of weeks. And then, so if they just have BOTC questions or different things, we can just have some fun. Ok. Sí, dice Marlyna que dentro de 2 semanas vamos a volver a hacer lo mismo, live. Ella con mucho gusto les va a responder preguntas acerca de BASI que ustedes tengan y todas las dudas que nos escriban, con mucho gusto vamos a responderlas en 2 semanas, ¿ok? Vamos a hacer una publicación de cuándo vamos a volver a hacer esto. Espero que les haya ayudado un poquito la información y que hayan conocido un poco más de Marlyna. Era el fin de que ustedes la conocieran a ella y de que supieran también un poquito del curso, y pues ya vamos a hacer más para para responderle sus preguntas. Ok. Angélica, puedes ver toda la información en la página de Marlyna. Ahí, the other courses do you have? All information is in the website. Yes? Yeah. The prices too are in your website. Yeah, it should be. And if not, they send me an email and and they can reach me through the website. Yeah. Ok. Sí, me dice que todo lo puedes ver en su website y que si en alguno no tiene algún precio o algo, pero que yo creo que sí lo tiene. De todas formas, tú puedes mandar Angélica, un email a ella y ella te lo va a contestar con mucho gusto. Ok. Muchas gracias. Gracias, Astrid. Okay. Some people say very happy to hear you. Me too. Thank you very much. This is great. Yes. Okay. Good. Thank you. Thank you, Marlyna. I am very excited. Yeah, me too. To do this with you. Yeah, good. All right. Okay. We'll be in touch. Good night, everybody. Dice Marlyna que muchos saludos a todos, que buenas noches a todos. Y gracias por estar aquí con nosotros. Ok. All right. Bye-bye. Bye.